Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario web de Ciesa Customer Support. Gracias a todos por su interés en esta nueva propuesta de Ciesa. Vamos a dar inicio a nuestro seminario web número 3, 12 tips clave para generar la pila de nómina Ciesa Web, a cargo de nuestra ponente y analista de nómina, Estefanía Mora Moreno. El seminario estará compuesto por 2 sesiones de aproximadamente 30 minutos cada una. En la primera sesión, la ponente explicará el documento que se compartió como material previo de estudio. La segunda sesión será una ronda de preguntas. Estas preguntas se deben ir escribiendo en el chat a medida que la ponente va explicando el tema. Se dará respuesta a estos interrogantes en orden de llegada. Les pedimos por favor estar muy atentos a las preguntas que van haciendo otros asistentes, para que no haya repetición y se puedan responder más dudas en el tiempo estimado. Deben tener en cuenta que solo se resolverán aquellos interrogantes que se envíen antes de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Para Ciesa es muy valioso su nivel de satisfacción respecto al seminario web. Los invitamos amablemente a que contesten la encuesta disponible debajo de la ventana del chat. Esperamos que disfruten esta experiencia. A continuación, nuestra ponente Estefanía Mora Moreno. Buenas tardes, el día de hoy vamos a tratar 12 puntos especiales que se pueden presentar en la autoliquidación al momento de realizarla. El primer punto que vamos a tener en cuenta es la modificación de registros de tiempo laborado y tiempo no laborado que se pueda dar en un momento dado. Cuando generamos la pila por la ruta procesos periódicos modificación de registros, vamos a encontrar la pantalla que se presenta en este momento. En la parte superior vamos a llamar el documento donde realizamos la autoliquidación. Posterior a eso, las grillas del lado inferior se van a llenar con cada uno de los empleados que están dentro del documento de pila. Para realizar la modificación de algún empleado, ingresamos con doble clic y nos va a aparecer una pantalla como la que estamos viendo y nos van a aparecer unas pestañas. Entre ellas, una de ellas es la entidad. Si el empleado ha trabajado los 30 días, pues los días serán 30 y el IBC que se haya presentado en el mes. Si se va a modificar el IBC, se ingresa al IBC a esa casilla y se da Enter o Tab y automáticamente el sistema va a calcular el valor que se haya presentado con el IBC que ya se modificó. Si en un momento dado el sistema, el empleado, tiene una línea de tiempo no laborado, entonces hay una pestaña de última donde dice novedades de tiempo no laborado. En esa pestaña sí hay que tener en cuenta varios puntos, ya que esa pestaña no es automática como la pestaña de entidad, donde damos Enter o damos Tab y el sistema automáticamente nos va a calcular el porcentaje de acuerdo al nuevo IBC que ingresamos. En la pestaña de tiempo no laborados ingresamos el IBC y debemos ingresar a cada una de las pestañas que se ven en esa pantalla y cambiarlo con el resultado que se dé de la multiplicación de acuerdo a los porcentajes que se presenten. Hay que tener en cuenta que dichas modificaciones en este punto solo se van a ver reflejados en el plano. Dichas modificaciones no van a ser tenidas en cuenta al momento de realizar la contabilización. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando se presenten este tipo de casos, ya que al momento de contabilizar se van a presentar algunas diferencias y se deben realizar ajustes contables para poder que los resultados de acuerdo a lo pagado con lo liquidado estén de la misma manera. En el punto 2 vamos a tener en cuenta cuando se nos presenta una licencia no remunerada y dicha licencia no remunerada la vamos a reportar en horas. Es decir, que el empleado, por ejemplo, el día 5 de octubre presentó una licencia no remunerada por 3 horas. En la nómina el efecto se va a ver de manera normal, es decir, que se van a castigar 3 horas y se van a pagar 5 horas sobre ese día. En ese proceso de la nómina no tenemos ningún inconveniente, ya que se realiza de acuerdo a lo realmente que se está liquidando. En el proceso de la pila, sí el caso es muy especial, ya que se debe tener en cuenta que en el proceso de la pila se deben registrar 30 días enteros. No podemos registrar 29.5, 29.3. Los días reportados siempre serán 30 en el momento en que no se presente ningún retiro y ningún ingreso.
Para este caso, entonces tenemos lo siguiente. Este es el tiempo no laborado, el 5 de octubre, se registra un día pero por 3 horas. En el proceso de la pila podemos observar que se cotizan 29 días del tiempo realmente laborado. En esos 29 días están incluidas las 5 horas que se pagaron sobre ese día, que fueron las que realmente laboró, y una línea la vamos a observar que es la línea del tiempo no laborado. A pesar de que solamente fueron 3 horas que el empleado se ausentó, en pila lo vamos a ver reflejado sobre un día. Entonces, es en el reporte, podemos ver 29 días realmente laborados y un día no laborado. Asimismo, en el archivo plano, la primera línea que podemos observar ahí dice Mora Jennifer, 29 días laborados, y en la segunda línea marca la novedad de la licencia no remunerada y sobre un día. Si sumamos las dos líneas, nos da lo que realmente debemos mostrar al operador, que fueron los 30 días del mes. La diferencia que se puedan presentar de acuerdo a las circunstancias que se deben modificar y reportar un día entero, esos valores serán asumidos por la empresa. Las políticas de la empresa la podemos ver en los parámetros de nómina. Tenemos un indicador donde nos dice si vamos a aportar pensión o no sobre ese tiempo no laborado. Ya, entonces tenemos 2 y 3 indicadores. Si vamos a aportar el porcentaje de la empresa, el porcentaje del empleado, solamente el porcentaje de la empresa, o si definitivamente la empresa no va a aportar ningún valor por ese tiempo no laborado, entonces le vamos a indicar que el porcentaje es 0. Entonces, en ese caso simplemente se va a reportar el día, porque hay que marcar la novedad como tal, pero no se va a realizar ningún aporte. El tercer punto es el UPC adicional. Este punto es muy importante, ya que de acuerdo a la ley 1747 implementó que el valor adicional que se vayan a pagar se pueden realizar ya por medio de la planilla. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a los valores que se vayan a asignar en la aplicación, se debe revisar la tabla de acuerdo al tipo de cotizante que se vaya a realizar el pago. Hay que tener en cuenta que esa tabla la expide el ministerio y cada año la publica de acuerdo a unas edades, de acuerdo a la zona que se esté presentando. Entonces, para poder realizar este pago por la planilla y por el sistema CIESA, debemos realizar una parametrización especial al empleado que va a realizar dicha cotización. En el contrato, en primera instancia, en la pestaña Seguridad Social, vamos a observar que hay un campo donde dice tipo EPS adicional. En ese campo vamos a desplegar la barrita. En esa barrita van a haber opciones. Se debe escoger UPC. Se debe guardar el contrato. Posterior a ese, por la ruta nómina, maestros, contratos, información adicional, beneficiarios UPC, se busca el empleado que esté contratado en la empresa. Adicional a eso, se busca el tercero que se debió crear previamente, y ese tercero se le indica un valor. Ese valor va a ser descontado al momento que se le liquide la seguridad social al empleado. Cuando se genere la autoliquidación, el empleado va a tener una línea adicional. Esa línea adicional es el valor que se va a pagar por UPC sobre el beneficiario que se haya indicado anteriormente. Por ejemplo, vemos que Pedro León es el empleado y en la línea de abajo aparece Celi. Ese es el beneficiario y ahí aparece los 30 días de la cotización y se ven que fueron 40.000 pesos en este caso que tenemos como ejemplo. En este punto también hay que tener en cuenta que si los valores a reportar deben ser los valores en el que se esté presentando la pila. Si se van a reportar valores anteriores al mes, se debe realizar por una planilla tipo N, que ya es adicional. En la planilla que se va a presentar, que la presentamos nosotros cada mes, se va a representar es el mes que se está cotizando. No se debe cotizar
unos meses anteriores. Para ello hay que acudir a la planilla tipo N para poder realizar pagos que no sean del mes propio que estamos cotizando. La plantilla tipo N es una planilla que se creó para poder corregir valores de ya cotizaciones realizadas. En este caso podemos corregir IBC, días de las planillas que ya se hayan pagado. Para eso podemos hacerlo por procesos periódicos, planilla de correcciones. En el proceso aquí donde vemos la A, vamos a llamar el documento donde vamos a realizar la planilla de corrección. En el proceso B vamos a llamar el documento de pila que ya hemos realizado, el documento que ya tiene la autoliquidación que ya la hemos pagado. Luego vamos a llamar un empleado que es al que le vamos a realizar la corrección, lo vamos a registrar y posterior a eso lo vamos a seleccionar. Como lo podemos ver en esta pantalla, así nos va a aparecer el empleado con todas las entidades. Para modificarla debemos ingresar a cada una de las entidades y hacer el respectivo cambio. ¿Cómo lo podemos hacer? Dando doble clic. Nos va a aparecer una pantalla como la vemos en este momento. Aquí vamos a modificar ya sean los días, el valor del IBC o dicho cambio que se esté presentando en el momento. Vamos a modificar y guardamos el proceso. Y así cada una de las entidades se debe realizar. No se puede realizar solamente por la entidad de PS porque entonces la modificación no va a tener validez. De hecho, no se va a dejar hacer porque la corrección se va a realizar sobre ya los procesos realizados y se debe hacer sobre todas las entidades. La planilla tipo N también se pueden corregir tipo y subtipo de cotizante. Cuando son esos tipos de correcciones se deben conservar los valores. Cuando ya hemos realizado todo el proceso de la modificación de todos los registros que se vayan a presentar, nos va a aparecer en el plano dos líneas. Nos va a generar una línea con la planilla que ya se pagó, que ya se realizó, es decir, con la planilla original, y una segunda línea con las modificaciones que se hayan presentado. Como lo vemos en el ejemplo, aparecen dos líneas. Fernando aparece con una línea que es la original, donde tiene un IBC de 1.854.000. Luego, se puede observar una segunda línea donde tiene un IBC de 2 millones. Esa línea es la que me indica la corrección que se haya realizado. Tenemos un segundo punto que es el detalle de la contabilización, un quinto punto. Este punto se desarrolló con el fin de que ustedes puedan tener una auditoría más detallada de las contabilizaciones de la pila. Cuando realizamos la contabilización de la pila, teníamos tres pestañas, la de empleados, las entidades y la de contabilización. No existía todavía la del detalle de la contabilización. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, vamos a realizar, esta es la contabilización de un documento sin el detalle. Podemos observar las entidades, las cuentas y los valores realmente contabilizados. Pero si nos vamos hasta el fin de la contabilización, nos va a indicar el centro de costo, la unidad de negocio donde fue contabilizado cada una de las entidades con los valores respectivos. Ahora vamos a observar una contabilización con el detalle. Vamos a observar las mismas entidades, las mismas cuentas contables, los valores realmente contabilizados, pero adicional a ello, en las pestañas últimas vamos a observar a cada uno de los empleados.
En este caso tenemos a Vélez Luisa, tenemos cuánto aportó el empleador, cuánto aportó el empleado. Entonces, este detalle de contabilización es muy importante cuando se desee realizar alguna auditoría. Se puede ver el detalle del empleado por cada una de las entidades que se realizó. Entonces, cuando se contabilice la pila, ya podemos tener un informe más detallado de las contabilizaciones que se hayan presentado. Recordemos que el detalle de la contabilización, tanto como la contabilización, se pueden exportar a Excel y realizar la revisión que se desee. En el sexto punto tenemos novedades de retiro e ingreso varias veces en un mes. En muchas ocasiones se presenta que un empleado ingresa en un mes, se retira ese mismo mes y al finalizar el mes o en el mismo mes vuelve e ingresa. Cuando se realizaba la autoliquidación, el retiro estaba quedando en la última línea y en la autoliquidación se realizaba un retiro de todas las entidades, cuando el empleado había tenido después del retiro un ingreso. Entonces, estas novedades se realizan de manera cronológica, es decir, este empleado ingresó el 3 de diciembre, se retiró el 8 de diciembre del mismo mes. Y luego tiene un contrato número 2 donde dice que ingresó el 12 de diciembre. Entonces, vamos a observar dos líneas. Una línea donde marca el ingreso y el retiro del contrato número 1 y una segunda línea donde me indica que ingresó de nuevo, como lo podemos ver en la pantalla. El reporte de la autoliquidación me va a traer cada una de las entidades sobre los días realmente elaborados, me va a marcar la novedad de ingreso y de retiro y se va a poder tener el control de que el empleado no va a quedar retirado así haya tenido un retiro el mismo mes que ingresó 2 veces. Es decir, que las novedades de ingreso y de retiro siempre se van a organizar en la autoliquidación de manera cronológica. En el séptimo punto vamos a ver la conciliación de pagos al operador. Cuando ya hemos realizado la autoliquidación, ya la hemos pagado, cada operador nos envía o nosotros mismos la podemos descargar con los valores realmente pagados a las entidades. Cuando esto sucede, podemos realizar conciliación de pagos al operador, es decir, que entramos por procesos periódicos, autoliquidación, conciliación de pagos al operador. En el primer punto vamos a llamar al documento con el que vamos a hacer la conciliación de pagos al operador. Y en el segundo punto donde dice documentos pila a conciliar, debe ser el documento de pila que ya se contabilizó y con ese fue el que pagamos la pila en el operador. Me van a aparecer unas pestañas donde me indica el valor total liquidado y el valor realmente pagado. Entonces vamos a ingresar a cada una de las entidades y vamos a indicar el valor liquidado es el valor que liquidó la nómina, es el gran total de la entidad. Pero se puede presentar que por alguna razón el valor realmente pagado es diferente al liquidado. En este caso, en el valor total pagado vamos a colocar lo que realmente se pagó. Por ejemplo, en este caso indica que para protección se pagaron 97 millones por la liquidación de la nómina, pero en el operador realmente se pagó 97 millones 563, teniendo ahí una diferencia de ajuste de 1.847 pesos. Esa diferencia y ese ajuste que se realiza en ese punto debe ser parametrizado en el código de consolidación número 52. En dicho código de consolidación se debe ingresar la cuenta contable
donde se asignará ese valor de los ajustes. ¿Por qué se pueden presentar ajustes al momento de realizar el pago de la pila? Por ejemplo, un empleado por X o Y motivo se me olvidó ingresar al sistema que tenía un cambio de entidad. Entonces, voy a tener que para Comeva pagué más 30.000, pero para Sura pagué menos 30.000. Entonces, en estos casos es que se puede presentar dichos ajustes. Esos ajustes son muy importantes porque a las personas de contabilidad ya le va a llegar lo realmente pagado, ya va a llegar con los ajustes realmente realizados y va a ser un poco más fácil generar los informes. También se pueden presentar que se paguen intereses. En este caso vemos que tenemos 4 campos: el valor total liquidado, que es el que me genera la nómina, el valor pagado, luego me indica un valor de intereses. Cuando yo pague intereses por alguna entidad, yo voy a indicar aquí el valor. Esos valores de intereses que se estén ajustando deben ser parametrizados en el código número 51. En ese código va a ir la cuenta contable donde se va a asignar el pago por intereses. De este modo podemos observar que la conciliación de pagos al operador, cuando ya la realicemos con los ajustes, con los intereses, me va a cancelar la cuenta por pagar en contabilidad. Es decir, que este proceso facilita los procesos de contabilidad y va a agilizar un poquito más el mecanismo que se llevaba. Entonces es muy importante que cuando la pila ya se haya pagado se realice la conciliación para que todos los procesos sean más automáticos. En el punto número 8 tenemos liquidación de vacaciones de disfrute con liquidación de vacaciones compensadas. En el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo nos indica que podemos compensarle al empleado hasta la mitad de las vacaciones. Por eso, los empleados en algunas ocasiones indican que se les pague de disfrute unos días y se les compense en otros. En este caso tenemos un ejemplo de un empleado que el básico es 1.000.000. Recuerden que el IBC con el que se liquida las vacaciones debe ser con el IBC del mes inmediatamente anterior. Entonces el IBC del mes inmediatamente anterior en este caso es 1.000.000. Tenemos 4 días de vacaciones disfrutadas que nos da 133.000 pesos. Tenemos vacaciones compensadas por 2 días por un valor de 66.667 y unos días laborados 26 por 866.000 pesos. Cuando realicemos la autoliquidación, el valor de las vacaciones compensadas serán sumadas al valor del tiempo realmente laborado, ya que las vacaciones compensadas no me generaron ningún ausentismo. Entonces lo podemos observar en el reporte de la siguiente manera. 26 días laborados, que lo muestra en el Excel, que son 866.000. Pero como se sumaron el valor de las vacaciones compensadas, entonces el valor del IBC realmente en este caso son 933.334 pesos. Y tenemos una segunda línea que son por las vacaciones realmente disfrutadas por 4 días, que como lo podemos ver en el Excel es por el valor de 133.000 pesos. Entonces de esta manera podemos observar que las vacaciones compensadas, ese valor siempre será sumado a la línea de tiempo laborado. Hay que tener en cuenta que el valor de las vacaciones compensadas sí y solo sí se van a tener en cuenta cuando el concepto esté dentro de la agrupación de salud y pensión. En el punto número 9
vamos a hablar de los aprendices SENA. Los aprendices SENA, para poder que se lleve el manejo como debe ser parametrizado de la siguiente manera. Cuando el aprendiz SENA está en etapa lectiva, el contrato debe indicar que el régimen laboral pertenece a otros. En la pestaña de seguridad social vamos a indicar y vamos a crear una entidad de fondo de pensiones donde no tenga valor para cotizar, es decir, que se debe colocar como porcentaje cero, ya que los aprendices SENA, por no tener un contrato laboral como tal con la empresa, no es obligación pagarle fondo de pensión para ninguna de las dos etapas que se presenten. En la etapa lectiva tampoco se presenta aporte a ARL. En la etapa lectiva solamente se presenta aporte a la EPS. Entonces debe ir de la siguiente manera. Se debe marcar que pertenece a la ley 789, como lo indica el punto C. Se debe indicar que el cotizante es el número 12, que es el asignado para etapa lectiva. Vamos a indicar que el centro de trabajo sin aporte, previamente lo teníamos que haber creado con un porcentaje cero también, para que al momento de realizar la autoliquidación, no liquide ningún valor. Cuando se realice la autoliquidación, el reporte que se va a generar será el siguiente. Vamos a tener un IBC para ARL que se debe mostrar y se debe mostrar un IBC para EPS, donde dicha cotización sí se va a realizar. Así es como debe aparecer un aprendiz SENA en etapa lectiva. Ahora vamos a ver cómo se debe configurar un aprendiz SENA en etapa productiva. Se debe indicar que el régimen laboral es otros. Y en la seguridad social, ahí sí vamos a asignar un centro de trabajo. Ese centro de trabajo sí va asignado de acuerdo al riesgo donde esté laborando el aprendiz SENA. Se debe marcar ley 789 y el tipo de cotizante es 19, al que pertenece el aprendiz SENA en etapa productiva. Hay que tener en cuenta que el concepto de aprendiz SENA no se debe tener en cuenta en la agrupación de salud y pensión, para que no se le descuente nada al empleado. Recuerden que dichos conceptos deben ser asumidos por la empresa. De esta manera podemos concluir la manera en que se debe parametrizar los aprendices SENA para que sean aportados de la manera en que debe ser, tanto en etapa lectiva como en etapa productiva. En etapa productiva podemos ver que se aporta sobre ARL y sobre EPS. En el punto 10 vamos a hablar sobre el código 038. Dicho concepto fue creado para realizar las conciliaciones de todos aquellos valores de fondo de solidaridad que se estaban quedando en la cuenta puente. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo. Un ejemplo de un empleado que se gana 4.566.768 pesos. El descuento de salud y pensión va a ser el 4%, cada uno de ellos por 182.671 pesos. Y el fondo de solidaridad va a ser por el 1%. En este caso se le va a descontar al empleado el valor realmente calculado. En este caso son 45.668 pesos. Pero para el efecto pila, como se debe realizar aproximaciones al 100 más cercano, entonces no va a quedar 45.000, sino que va a quedar 46.000. Entonces vemos, fondo de solidaridad en nómina, 45.668, recordemos que nosotros lo dividimos en el fondo de solidaridad y en el subsistencia, la mitad para cada uno. En pila, él realiza la aproximación por cada uno de los conceptos. Entonces, para fondo de solidaridad va a quedar 22.900 y para subsistencia igual. Si hacemos la diferencia para cada uno de los conceptos, vamos a tener un valor de 66 pesos. Ese valor era el que estaba quedando en la cuenta puente del fondo de solidaridad del empleado.
Tenemos aquí el reporte de la autoliquidación, donde se puede observar la aproximación que se realiza. El código 038 se debe contabilizar para poder que la cuenta puente no quede con valores. Entonces, en el punto A vamos a indicar una cuenta del gasto porque esas aproximaciones son asumidas por el empleador, y en la cuenta crédito vamos a llamar la misma cuenta puente del código 027 para que dicha cuenta quede en cero al momento de realizar la contabilización de la pila. Por acá tenemos un documento donde explica un poco más detallado el caso. Entonces tenemos una cuenta del gasto y la cuenta puente, que es la asignada para que la cuenta quede en cero. Entonces una consulta de transacciones de nómina del empleado, si sumo los dos valores me indica que desconté 315.514, pero como en la autoliquidación se debe presentar aproximado al 100 más cercano, entonces queda de la siguiente manera. La cuenta puente, como se puede observar, va a quedar con una diferencia de 86 pesos. Pero como se parametrizó el código 038, entonces ya tiene la cuenta puente, que es esta misma que estamos observando en este momento aquí, toma ese valor y lleva esos 86 pesos al gasto, donde indica aquí el ejemplo, ajustes aproximados a fondo de solidaridad. Después de este proceso, cuando ya se realice la revisión de la cuenta puente, no va a tener ningún valor. En el punto número 11 tenemos la liquidación selectiva. El sistema cuenta con una ventaja y es que al momento de realizar algún cambio, y no se deba realizar para todos los empleados, este se puede hacer de manera individual. Entonces, por la ruta procesos periódicos, autoliquidación, liquidación selectiva, podemos realizar este proceso. Llamamos el documento de pila, registramos el empleado y lo podemos liquidar a esa persona solita, para que no me vaya a afectar al resto de los empleados si ya he realizado alguna modificación. Hay que tener en cuenta en este punto que los aprendices SENA no se deben liquidar por esta opción, ya que al momento de liquidar de manera global, el sistema valida unos valores para los cuales no aplica para fiscales para dichos empleados. Si se liquida de manera individual, el sistema no va a tener en cuenta el número de empleados ni el monto a liquidar. Entonces, en este caso va a liquidar para fiscales para estos empleados, para los aprendices. Entonces, esta es una ventaja que nos da el sistema al momento de realizar algún cambio solo para un empleado, teniendo en cuenta, y es muy importante, se pueden realizar la liquidación para todos los empleados menos para los aprendices SENA. Por último, tenemos el valor de las vacaciones de liquidación de contrato. Ese valor, la empresa tiene la potestad de indicar si quiere o no que sea sumado en el valor del IBC. En este caso tenemos por la ruta nómina maestros, tenemos en la pestaña de autoliquidación un indicador donde indica suma valor de vacaciones de liquidación de contrato en IBC. Entonces, si lo tengo con el chulito, el sistema va a tener en cuenta el valor de las vacaciones de liquidación de contrato para el IBC. Pero si no lo tengo prendido, pues no lo va a tener en cuenta, como lo muestra el siguiente ejemplo. IBC de salud y pensión 1.200.000, vacaciones de liquidación de contrato 600.000. Si el indicador está prendido, este valor de los 600.000 se van a sumar al IBC, dando un valor de 1.800.000. Y si no lo tengo prendido, no me va a tener en cuenta ese valor y me va a liquidar
como IBC para ese aporte solamente 1.200.000. Muchas gracias, Estefanía, por tu intervención. A partir de este momento damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a las compañías que hasta ahora, 4:44 de la tarde, participan en el seminario web. Estefanía, ¿el tercero solamente se crea en el aplicativo Nómina Web o es necesario el Enterprise? En este caso ya tenemos la ventaja de que dicho tercero solo sea creado en la nómina. Se puede crear solo en nómina y al momento de asignarlo al beneficiario, este va a aparecer. ¿Cómo se crea el tercero en el contrato del trabajador? Esto para la UPC. El tercero como tal no se crea en el contrato del empleado, sino que debe ser asignado. Vamos a mirarlo un momentico en la aplicación para ver la ruta como tal donde se debe asignar el empleado. Entonces, como vemos en pantalla, vamos a ingresar por nómina. Vamos a ingresar por nómina, maestros, contratos, información adicional y beneficiarios UPC. Aquí donde dice empleado, voy a llamar el empleado que tengo como tal en el contrato en la empresa, la persona que labora realmente con nosotros. Y en beneficiarios UPC, aquí voy a llamar el tercero, que es la persona que yo ya creé por la ruta maestros, terceros, maestro, empleados, terceros. Aquí yo puedo crear el tercero, este lo asigno, aquí le indico el valor por el cual voy a hacer la cotización y le indico adicionar. Esta es la parametrización que se debe hacer. Cuando ya yo liquide la seguridad social para el empleado, me va a descontar el valor que yo indiqué en este paso y ya posterior a eso, pues vamos a ver lo que se explicó anteriormente, que es que me va a generar las dos líneas, la línea del empleado y la línea por el beneficiario UPC. Cuando se hace la planilla N de corrección, ¿esta también queda contabilizada? Sí, podemos hacerla y posterior a este paso se puede realizar la contabilización de dicha planilla. Como lo vemos en pantalla, tenemos la facilidad, tenemos la oportunidad de poder contabilizar dicha corrección. Un cliente solicita un refuerzo para entender el retiro y el ingreso de un mismo empleado y las planillas de corrección en nómina web. Esta pregunta pues va a ser un poco más larga porque deberíamos de hacer ejemplos con un empleado que ingrese, que retire y que vuelva a ingresar en el mismo mes. Y si adicional a eso vamos a tratar el tema de la planilla N, que es de corrección, pues nos vamos a extender un poco más. Y entonces para esta pregunta sí solicito que por favor que se realice por las personas del call center y ellos con todo el gusto van a indicar el paso a paso de lo que se está solicitando en este punto. ¿Cómo se contabiliza el pago de la seguridad social de nómina web a financiero? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo se contabiliza el pago de la seguridad social de nómina web a financiero? Cuando yo realizo la pila por la ruta nómina, procesos periódicos, autoliquidación, modificación de registro,
Como lo podemos ver en pantalla, tenemos unos indicadores. Hay un indicador que es un chulito verde, que ese indicador es para realizar la contabilización. Recuerden que para yo poder realizar la contabilización, este documento debe ser cerrado previamente. Cuando él ya esté cerrado, en ese momento yo ya puedo proceder a realizar la contabilización. ¿Por qué se presentan diferencias en la conciliación si todo sale del sistema? Bueno, como lo indicaba, en este paso se puede presentar de que se me haya olvidado por X o Y razón realizar el cambio de entidad de algún empleado. Entonces cuando yo ya vaya a realizar el pago, allá me va a aparecer de que Estefanía pertenece a Comeva, pero antes pertenecía a la EPS, nueva EPS. Entonces se debe realizar el pago a la entidad que realmente Estefanía está afiliada en ese momento, para no tener mora y que no la vayan a atender. Ya cuando yo vaya a realizar la conciliación es donde yo voy a indicar, no, es que Estefanía se le liquidó la nómina y se le descontó por la nueva EPS, que era la entidad que tenía asignada en ese momento, pero ya estaba en la entidad Comeva, por ejemplo. Entonces, esa diferencia de cotización es la que se me puede presentar en ese momento. Cuando se tiene un cambio de salario nominal a integral en la mitad del mes, ¿cómo se genera la seguridad social? Bueno, si es a mitad de mes, el sistema tiene la opción de poder validar de acuerdo a la nómina, de acuerdo a la periodicidad que se genere, y como él, cada periodicidad que se genere, va y me revisa los valores de todo el mes y me revisa el indicador, entonces él va a tomar el 70 en la liquidación de la periodicidad de la nómina donde se generó. Pero de igual manera, él al final del mes siempre va a ver cómo está parametrizado de último el contrato, y de acuerdo a eso me va a hacer las validaciones de todos los ingresos y me va a validar el 70 y el 30 por lo del salario integral. ¿Cómo funciona la seguridad social en reliquidación de contrato? ¿Cómo se hace? La reliquidación de contrato de la seguridad social se va a realizar sobre el valor que se va a reliquidar, es decir, el empleado me olvide pagarle algunas comisiones. Entonces, esas comisiones son ingresadas al sistema y cuando yo liquide la seguridad social, entonces ese valor de las comisiones me las va a tener en cuenta para volver a realizar el cálculo de las prestaciones sociales. Si en una quincena el aprendiz cambia de electiva a productiva, ¿cómo se debe liquidar? Teniendo en cuenta que en la etapa productiva se paga ARL y cambia el valor de apoyo a sostenimiento. Bueno, en este caso debemos hacerlo liquidando el contrato. Vamos a liquidar el contrato y vamos a indicar de que ya pasó de etapa lectiva y productiva para que él me pueda hacer esos valores como corresponden. Entonces debo liquidar el contrato en etapa lectiva para que él sepa que ahí ese proceso ya terminó y que hasta ahí solamente voy a cotizar sobre EPS, y ya en el otro, de acuerdo a la parametrización, entonces él ya va a tener en cuenta de liquidar EPS y la ARL de acuerdo al riesgo que se haya asignado. ¿El valor de las vacaciones compensadas hace base para todas las entidades de aportes a seguridad social? Ese valor de las vacaciones compensadas se va a tener en cuenta siempre y cuando el empleador las desee tener. Si el empleador va a asignar el concepto en la agrupación de salud y pensión, pues entonces va a ser tenida en cuenta para las entidades. Si no va a asignar el concepto de vacaciones compensadas en la agrupación de salud y pensión ni de parafiscales, simplemente no se va a tener en cuenta. Pero eso ya va de acuerdo al criterio y las políticas que maneje la empresa. Para los pasantes a los cuales no se paga nada de seguridad social, ¿solo se paga un auxilio de transporte y alimentación? Bueno, ese sí es de acuerdo a las políticas de la empresa y cómo lo desee manejar. Así como para aprendices que el gobierno indica que se garantice el mínimo, hay algunas empresas que pagan un poco más, pero teniendo en cuenta que no se debe pagar menos del mínimo. Entonces esta política sí debe ser asignada ahí en la empresa de acuerdo a cómo ellos lo deseen manejar. Un cliente manifiesta que tiene un aprendiz que su apoyo de sostenimiento es superior al salario mínimo.
Sin embargo, según la norma y lo que recomendó el operador de pila, deben pagar la seguridad social solo por el mínimo, pero es un proceso que deben hacerlo manual mes a mes y no lo está haciendo automático. Pregunta, ¿qué parámetro debe revisar? En este caso, como lo indica, se debe cotizar sobre el mínimo. En este caso no tenemos todavía la opción de que se maneje de esa manera porque, como se indica, es opcional del empleador como tal pagar un valor de más. Entonces, mientras se debe realizar de manera manual. Las vacaciones compensadas, no de liquidación contrato, deben tener descuento de EPS y AFP. Esto siempre y cuando el concepto esté dentro de la agrupación de salud y pensión va a ser tenida en cuenta. Se va a tener en cuenta el valor de las vacaciones compensadas para descontar salud y pensión. Si el concepto no está dentro de la agrupación de salud y pensión, no se tendrá en cuenta. En sistema de nómina debo crear un documento de nómina para darle terminación al contrato del estudiante SENA como practicante. Sí, sí se debe crear. ¿En pila quedaría marcado un retiro de aprendiz y luego un ingreso nuevamente? Sí, va a quedar de esa manera, 2 líneas, una línea sobre el retiro como tal y una segunda línea donde indica que ya es un aprendiz en etapa productiva y se le marca el ingreso para pagarle los días de ARL y de EPS que correspondan. Para el cambio de salario nominal a integral, ¿no tengo que liquidar el contrato? ¿Es solo cambiar el tipo de salario y el valor en el contrato y el sistema ya hace lo demás? Sí, el sistema tiene la capacidad de poder detectar este tipo de cambio y de acuerdo a eso realizar las liquidaciones en la nómina pertinentes. Muchas gracias, Estefanía, por tu intervención. Así damos por finalizado el seminario web número 3. Gracias a todos por asistir. En próximos días estaremos haciendo la invitación a nuevos seminarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.